Yolanda Ruiz, en RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. A partir de hoy les hemos venido contando, los mayores de 18 años deberán presentar su carnet de vacunación o el certificado de vacunación obtenido en línea para poder ingresar a ciertos establecimientos en donde se pueden presentar aglomeraciones como restaurantes, como bares, los espectáculos públicos, el partido de hoy de la Selección Colombia en Barranquilla, por ejemplo, que tendrá un aforo de 100%, pero ojo con presentación del carnet de vacunación para los mayores de 18 años. Importante que a partir de hoy también en estos establecimientos podrán tener ese aforo completo, con medidas de bioseguridad, por supuesto, con el carnet de vacunación, pero aforo completo, lo que significa que se puede incentivar un poco más la reactivación que viene caminando, pero pues después de todo lo que pasó con la pandemia, con el confinamiento y demás, pues se requiere un impulso mayor. Tenemos en línea a Enrique Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica, para preguntarle sobre la expectativa que tienen a partir de hoy y las medidas, cómo van a implementar esta exigencia del carnet, etcétera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Yolanda, con todo gusto. Bueno, inicialmente, ustedes ahí en la asociación, ¿qué han previsto a partir de hoy? ¿Cómo se va a establecer esa exigencia del carnet de vacunación? ¿Qué apoyo están pidiendo de las autoridades? ¿Simplemente va a ser algo muy sencillo de presente su carnet de ingrese, si no tiene su carnet no ingresa? Algo muy sencillo, dijéramos, para que las personas puedan tranquilamente tener acceso a los restaurantes, por ejemplo. Sí, Yolanda, coincidimos. Debe ser un proceso muy simple. Recordemos que cuando se iniciaron los pilotos de reapertura con protocolos de bioseguridad, teníamos un procedimiento muy complicado para el ingreso de clientes, y era que además de tomarles datos personales debíamos medirles la temperatura. Aquí simplemente se trata de constatar que la persona se haya vacunado, y esto se supervisa solo con mostrar el carnet de vacunación, bien sea digital o físico. Entonces creemos que no debe ser algo complicado, que debemos evitar que se armen filas y que la gente pueda ingresar tranquila. Creemos que es algo muy sencillo. ¿Alguna preocupación por la autenticidad de los certificados? ¿Alguna manera de verificar o simplemente muestra uno el carnet y pasa? La preocupación está porque no olvidemos hace poco tiempo cómo la embajada, por ejemplo, la embajada de Colombia en España reportaba cifras oficiales del gobierno en donde 3 de cada 10 colombianos que ingresaban a ese país lo hacían con carnets falsos. Eso lo que demuestra es que aún en nuestra cultura está como esa tendencia a adulterar las cosas simplemente por no querer acatar medidas de salud pública como la vacunación. Por fortuna para mí fue muy motivante ver ayer filas en varias partes que reportaban los medios de comunicación de personas vacunándose porque entienden que para poder participar de eventos sociales deben asistir vacunados. Ojalá y no sigamos cayendo en la tentación de adulterar estos certificados. Nosotros pues como empresarios creemos que no somos los llamados a exigir cédulas para ponernos a comparar con el carnet si corresponde al de la persona, o ir más allá y tratar de mirar si es auténtico o no. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que entiendan que la pandemia nos golpea a todos, que se está superando con un esfuerzo de vacunación que está haciendo el mundo entero, que ha hecho el gobierno, que han generado las autoridades, y que pues el mejor sentido o el mejor mensaje que se puede dejar con estas medidas antes de prohibir es invitarlo a que se vacune, cuide su salud y cuide la de los demás. Y en la medida en que eso se logra, nos ayudan a levantarnos a quienes generamos empleo, que en este momento tal vez es una de las mayores necesidades que tenemos en el país, recuperar ingresos, recuperar empleo. Y como lo mencionó muy bien Yolanda, esta medida nos va a permitir volver al aforo del 100%, y eso es una gran ayuda para el esfuerzo que estamos haciendo para sobrevivir. Don Enrique, está claro que quienes tengan un carnet de vacunación, por ejemplo, de Estados Unidos, de otro país, también lo pueden presentar sin problema, y ustedes en los establecimientos públicos y en los establecimientos de restaurantes y demás recibirlo. Por supuesto. Sin embargo, hay que invitarlos a que reporten ese ejercicio de vacunación fuera del país a las autoridades, porque, digamos, el Estado o el Ministerio de Salud lleva unas estadísticas, y pues aquellas personas que se vacunaron fuera del país y no han reportado que lo hicieron, hace que
que no se pueda supervisar con exactitud cuánto porcentaje de la población se está vacunando. Entonces, eso es perfectamente válido que ingresen, pero obviamente les recomendaremos que reporten ese procedimiento aquí en Colombia. ¿Cómo va el proceso de recuperación económica en el sector gastronómico? Va bien, Yolanda. Las ventas han aumentado, el regreso de nuestros clientes a nuestros establecimientos también. Esta medida que nos va a permitir subir el aforo del 75% al 100%, es decir, que se pueda usar toda la capacidad del local, también va a ser una ayuda. Sin embargo, nos sigue preocupando la inflación de los alimentos. Yo creo que todos los colombianos que hacemos mercado nos hemos dado cuenta de cómo han subido los precios de los alimentos, y pues la proyección que hizo el Banco de la República hace una semana da cuenta que este proceso inflacionario va a ir hasta mayo del próximo año, y pues eso no nos deja de afanar, porque este es un sector, Yolanda, que gana a partir de vender mucho volumen, de tener ganancias muy marginales, y pues en este esfuerzo, al ver que se recuperan las ventas, pero que los costos aumentan también, nos ponen en unos aprietos muy serios, de tal suerte que nosotros le seguimos insistiendo al gobierno nacional de la necesidad de mirar medidas que ayuden a contener el impacto de la inflación, porque pues es terrible que negocios que han sobrevivido con mucho esfuerzo ahora nos tengamos que ver enfrentados a esta situación de alza de precios de los alimentos que pues retardan la posibilidad de recuperación de los negocios, a pesar de que las ventas van en un muy buen ritmo de recuperación. Nosotros registramos al final de octubre ya un 76% de ventas comparado con el mismo mes antes de pandemia. Es buena noticia, pero no es suficiente, y esto de la inflación de verdad que está haciendo bastante daño. Sí. Ahora, se recuperan las ventas, es una buena noticia. El problema de la inflación, que lo estamos sintiendo todos en el bolsillo, por supuesto. ¿Y la recuperación del empleo va paralela con esa recuperación de las ventas? ¿Qué tanto del empleo perdido en el sector gastronómico se ha recuperado ya? Nosotros, de los 235.000 empleos que perdimos por pandemia, ya hemos recuperado 90.000. Pero claramente esta presión inflacionaria que hace que los costos de la operación de un restaurante sean más altos, y nosotros, digamos, Yolanda, no podemos subir los precios de nuestros menús al mismo ritmo que suben los costos porque perdemos clientes, pues eso estrecha la posibilidad de recuperar empleos. La gastronomía en el mundo entero, sobre todo, quedó probado con pandemia, cuando ha sido un sector impulsado, respaldado, se vuelve una palanca de recuperación muy rápida de empleos. Entonces aún estamos en proceso no solamente de recuperar esos empleos, sino de reabrir establecimientos que cerraron por pandemia, que no han podido abrir, que no han podido tener la liquidez, los recursos para hacerlo. Entonces el reto sigue siendo muy grande, y por eso este tema de la inflación hay que verlo con mucha atención, Yolanda, porque es que en el 1 de enero no solamente vamos a tener una inflación acumulada de nuestra materia prima, sino también lo que respecta a rubros generales como son arriendos, salarios, y hoy, como está planteada la reforma tributaria, debemos volver al impoconsumo del 8% y el IVA del 19%. Entonces, todos estos factores nos proyectan que el año entrante vamos a tener que hacer forzadamente un alza general de precios en restaurantes del 27%, y eso, el único efecto que tiene seguro, es que esta recuperación en ventas la va a mandar para abajo. Y si se caen nuestras ventas, pues el empleo no se va a poder recuperar. De ahí que estamos en un momento crítico, porque vemos un buen mes de noviembre, un muy buen mes de diciembre, pero enero nos espera con sorpresas por este tema de inflación. Señor Gómez, de los que se quedaron a mitad de camino, ¿cuántos fueron? ¿Y cuántos se han recuperado? ¿Y hay algún tipo de ayuda o están buscando algún tipo de ayuda del gobierno para poder, digamos, que se recuperen, que se reconstruyan y seguir adelante? Sí, digamos que hay que recordar que esta es una industria con altísima informalidad, es el sector más informal de la economía colombiana, debido a que la preparación de alimentos y bebidas es en muchas ocasiones una actividad de subsistencia, sobre todo porque no olvidemos que la gastronomía no fue el único sector ni golpeado ni que vio destruir empleos. Fueron muchos, y de esos sectores
mucha gente migra al nuestro para tratar de llevar el pan a su casa. Entonces, en la informalidad es muy difícil medir. Nosotros, pues como gremio, estimamos que desaparecieron 48.000 establecimientos en Colombia, teniendo en cuenta informales y formales. De la parte formal, que eran 17.000, desaparecieron 6.000, y de esos 6.000, pues ya hay planes de reactivación en 800 puntos en todo el país. Eso es una buena noticia. Pero claramente, como lo estamos hablando, primero le agradecemos mucho al gobierno la gran ayuda que nos dio con el PAEF el año pasado, la gran ayuda que significó no cobrar el impoconsumo y el IVA hasta el 31 de diciembre de este año, pero pues estamos insistiendo que el regreso pleno del impuesto va a causar un impacto en alza de precios muy alto, que no va a dejar que se recupere la industria, y muy seguramente enfrentaremos otra etapa de quiebras y de pérdidas de empleo. Lo que planteamos es que para no perder del esfuerzo tan grande que se hizo, tanto de parte del gobierno como del Congreso, podamos moderar la tarifa del impuesto de los restaurantes. ¿A qué me refiero? Cuando un cliente asiste a un restaurante formalmente constituido, que no es franquicia, paga un impuesto llamado impoconsumo. Ese impuesto es del 8%. Estamos proponiendo que se reactive con un 4%, entendiendo que el gobierno necesita recuperarse del esfuerzo fiscal que hizo para contener la pandemia, y regresemos año a año progresivamente a la tarifa original. El próximo año 4%, el año siguiente el 5%, y cerremos 2024 con el 6%, para que nos ayude a contener esa alza de precios tan fuerte que avisoramos, no se nos caigan las ventas significativamente, y podamos tener planes de activación que le permitirán a la industria en un horizonte de 8 años recuperar no solo los 235.000 empleos que se perdieron, sino ir por 250.000 más. Esta es una industria que tiene esa vocación de crecimiento y de generación de empleo, y pues estamos en esas conversaciones. Eso tiene que ser vía proyecto de ley. El proyecto de ley ya tuvo aprobación en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, y pues con esa validación del Congreso esperamos poder aportarle datos al gobierno para que considere la nueva situación de la industria y nos permitan ayudarle, porque debo cerrar la respuesta diciendo que tenemos que hacer una cruzada muy importante por la defensa del trabajo formal, de la empresa formal. La empresa que paga impuestos necesita sentirse respaldada para que soporte todos los rubros que su actividad debe pagar. Recordemos algunos de ellos: simplemente la seguridad social de los trabajadores, y por supuesto el pago de este impuesto tan importante que es el impoconsumo. Sí. Si no se le ayuda a las empresas formales a sostenerse, se vuelven informales y el gobierno va a tener menos posibilidad de recaudo. Muy bien, él es Enrique Gómez, presidente de ACODRES, la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica. Les deseamos mucha suerte a partir de hoy, que comienza ya el aforo de 100%, pero con el carnet de vacunación, que todos cumplamos con eso, y el que no se ha vacunado, pues que acuda a vacunarse. Ese es el llamado. Muchísimas gracias. No, con todo gusto, y gracias a ustedes, porque todos estos espacios de socialización de nuestra situación nos ayudan mucho en la gestión de generarle empleo y mejor economía a Colombia. Gracias, Yolanda, a toda la audiencia. Bueno, la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica dice que han recuperado ya las ventas, que llega a ser 76% de lo que tenían antes de la pandemia. Todavía no llegan al punto que estaban antes de la pandemia. Y en materia de empleos todavía hay un pendiente grande, porque perdieron 235.000 empleos y con la reactivación han recuperado 90.000. Falta mucho y están golpeados por esta etapa de inflación que particularmente a los alimentos le ha dado súper fuerte.